Bueno, buenos días. Somos el grupo número 1 encargados de exponer el tema la influencia de la conducta social en los movimientos antirracistas, caso George Floyd. Aquí, como pueden leer, estos son los integrantes de nuestro grupo. Vamos a pasar a darle introducción. Bueno, en este trabajo, por medio de este trabajo, plantearemos un análisis psicosocial acerca de un acontecimiento de impacto que sucedió en Estados Unidos, eh, conocido como el caso George Floyd. Este caso nos permitirá entrelazar todo lo avanzado en la materia que fue dirigido por nuestro docente Mario Alberto Barraza. También nos permite, nuestro texto base es Introducción a la Psicología Social de Henry Clay, el texto de Lindgren, ¿no? Que estamos avanzando. Los temas que vamos a resaltar en este análisis son los temas de los líderes, las clases sociales y las influencias culturales. Bueno, entre los antecedentes tenemos George Floyd, era un ciudadano estadounidense nativo de Houston, Texas. Él creció en esta localidad, ¿no? El suceso, el suceso fue que la muerte de George Floyd ocurrió el 25 de mayo del presente año en el vecindario Pound Dearborn, en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Entonces, esto pasó en Estados Unidos. George creció en Houston, pero él viajó a esta localidad, a esta ciudad, por motivos de buscar una vida mejor o oportunidades de trabajo mejor. Y entonces ahí en esa ciudad fue donde perdió la vida. Las personas implicadas en este caso están el oficial de nombre Derek Chauvin, es un hombre de 44 años que fue identificado como un oficial, el cual inmovilizó en el suelo a Floyd y lo asfixió, eh, posicionando sus rodillas sobre su cuello. Entonces los otros oficiales también implicados en el caso que estaban observando es Tao, Thomas Lane y Alexander Quent. Bueno, siguiendo yo con la explicación, voy a explicar tres puntos que hemos tocado. El primero de ellos, el cual es el movimiento Black Lives Matter, el cual en español se podría traducir a Las vidas negras importan. Es un movimiento que no fue iniciado en este año, se podría decir. Es un movimiento que viene desde antes. Como sabemos, hace mucho ya hubo el boom de las redes sociales, pero no como ahora. Entonces, en el 2013 se inició el movimiento, se podría decir, con el hashtag Black Lives Matter, y las cuales las fundadoras fueron tres personas: Patrice Cullers, Alicia Garza y Opal Tometi. Estas tres fueron las fundadoras, se podría decir. Entonces, como vamos explicando ese punto, el movimiento no ocurrió este año, se venía impulsado ya desde más antes, pero este año fue como decir el boom, o sea, donde rompió la barrera y se expandió a todo lugar, a todo el mundo, si se podría considerar. Siguiendo con el siguiente punto, que es la expansión de repercusiones en diferentes ciudades de Estados Unidos, es lo que hemos podido observar este año con un fuerte auge, ya que en todas las noticias, redes sociales, en todos esos lugares se pudo ver cómo fue la repercusión. Cada uno tenía su punto de vista, porque cada uno representaba un grupo distinto. No todos representamos a un mismo grupo. Por lo tanto, había unos que apoyaban y otros que defendían la oposición. Eh, este caso tuvo serias repercusiones, como se pudo observar. Hubo un auge, o sea, una subida de violencia
que uno respondía, el otro respondía, el otro respondía. Esa es una subida de violencia, de un grupo hacia el otro, hacia el otro. O sea, los que defendían o sea, que se quejaban de que los policías repercutían de una manera muy brutal. Y lo que impulsó eso fue la muerte de George Floyd. Y todo esto se expandió a casi todas las ciudades de Estados Unidos. Y llegaron al punto de decir que había un toque de queda, o sea, no podían salir, pero aún así salían. Y yéndonos al tercer punto que se puede hablar, es la expansión de las repercusiones a nivel internacional. Que este punto está unido al anterior, con la diferencia de que el anterior solo está reflejado en Estados Unidos. Pero este tercer punto está repercutido a nivel internacional, porque, como se dice, ¿no? Las redes sociales, publicas algo y ya está en todo lugar. O sea, esa repercusión que tuvo a nivel en Estados Unidos tuvo una repercusión a nivel internacional por la simple razón de que alguien grabó un video, mostró y todo el mundo se enteró. No es como antes. Ahora haces algo y se sube al internet y la repercusión es más grande. Y los lugares más importantes o sea, más marcados que se pudo ver esto fue el Reino Unido, Francia y otros más. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, continuando con el tema, entonces yo voy a iniciar justamente el tema del análisis del caso. Y el primer elemento que decidimos enlazar es justamente el tema de las clases sociales y la conducta social. Entonces, lo primero era justamente establecer qué es la conducta social. Esta es la que está dirigida a un ámbito social, justamente en términos relacionales entre las personas, y cuya base justamente funciona por medio de la observación. Entonces, la observación de la conducta social es justamente la que permite hacer este tipo de análisis de caso y además otros estudios investigativos. En el capítulo 1 del mismo libro de la Introducción a la Psicología Social de Lindgren, habla justamente de los niveles de la conducta social, que está dividido en la conducta individual, la conducta interpersonal y la grupal o la conducta de grupo. Esta conducta individual que aparece en primer término es aquella que se refleja por término o por medio en todo caso, de las actitudes, los valores, las creencias que son características de las personas. Esta conducta individual va a entrar en relación interpersonal, es decir, cuando entre en interacción con otras personas, pero además la base importante de esta conducta interpersonal es justamente la relación con los grupos más cercanos a la persona, que el primer grupo, como habíamos visto ya, los que han leído el tema, es justamente el grupo de la familia. Pero también hay otro tipo de grupos, como los grupos sociales, los grupos culturales, los grupos gubernamentales, que de alguna manera se relacionan la constitución de la persona en tanto conducta. Y esto se va a reflejar en la conducta del grupo, porque en la conducta del grupo vamos a ver que la conducta individual ya manejada se va a expresar por medio de acontecimientos interpersonales. Estos acontecimientos interpersonales forman de alguna manera la expresión de una conducta individual, pero cuando esta conducta individual actúa en grupo. Algo que nos menciona el texto es justamente que cuando se analiza los miembros por separado de un grupo, actúan de manera diferente a como lo harían precisamente dentro de ese grupo. Entonces, en los antecedentes del caso pudimos evidenciar que la mayoría de los antecedentes de las personas implicadas era justamente relacionadas a cuando estos ejercían su autoridad policial. Entonces, de esta manera enlazamos las clases sociales, ya mencionado por el docente, y decidimos hablar justamente de las diferencias de las clases sociales, teniendo en cuenta que las clases sociales tienen como base el nivel económico. Las diferencias de las clases sociales abarcan otro tipo de variaciones, por ejemplo, la salud mental, la criminalidad, la delincuencia, las pautas de conducta, estilos de vida, pautas de crianza de los hijos, que se reflejan justamente en actitudes, en creencias, en valores que corresponden a ciertas clases y a otras clases no. Entonces decidimos hacernos dos preguntas, justamente si las clases sociales tienen color de piel y si la conducta social se basa en lo que se espera de una clase.
Entonces, para responder a la primera pregunta, decidimos acudir a una investigación denominada Mopping Police Violence, que habla justamente de que el ingreso de la clase baja en Estados Unidos corresponde más o menos entre el 60 y el 65% de las personas de color. Y con respecto a la conducta social, si se basa en lo que se espera de la clase, justamente durante el caso, la persona, justamente George Floyd, es arrestado porque supuestamente paga con un billete falso en una tienda, cosa que todavía no se ha podido demostrar como tal. Y una segunda conducta es justamente que los policías se justificaban o justificaban su actuar diciendo que él mismo había ejercido una fuerza contra ellos que los obligó a ejercer ese tipo de conductas sobre él mismo. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las influencias culturales en la conducta social. Bueno, la cultura lo que va a hacer es prepararnos, programarnos para que nosotros posteriormente podamos percibir estímulos, o sea, percibir acontecimientos, diferentes acontecimientos metódicos de un mundo civilizado. Bueno, aquí viene lo importante cuando decimos que los miembros de esa sociedad van a tener un poder. ¿Cuál va a ser ese poder? Va a ser el debilitar o poder también fortalecer las normas culturales. Como también, y más importante, van a poder cambiarlas. Un claro ejemplo podemos denotar aquí que en este caso de George Floyd, en cómo los grupos protestantes no solamente van a dar estas protestas en las calles, sino que también lo van a hacer por medios virtuales, transformando así una cultura ya pasada y haciendo conocer mejor por vía Twitter con el hashtag Black Lives Matter, o también por vía Facebook con los videos con los videos grabados a policía matando a George Floyd en Minnesota. Así que también vamos a poder observar en este caso de George Floyd cómo el oficial de policía fue influenciado culturalmente con un acto racista y con una brutalidad policial. Cómo fue formando su cultura, ya que él era oficial de la policía y teniendo en su subjetividad ya el oficial de la policía que las personas como George Floyd, clase media baja, eran delincuentes para él. Así que arremetió sin ningún pudor, sin ningún perdón contra George Floyd, poniendo su en rodilla en el cuello de George Floyd. Es así como esta influencia cultural puede llegar tanto a una persona que puede llegar hasta cometer un asesinato. Ese sería todo. Muy bien, esa sería toda la presentación, ¿verdad? Falta, Bien, se ha salido, falta. Ah, ya, perfecto. bien, haremos algunas preguntitas, por favor. Sí, falta que termine. Falta la exposición, hay un error, se salió de la presentación, perdón, de las diapositivas por habilitar su audio, pero enseguida lo soluciona. Disculpe, docente. Bueno, buenos días, van a disculpar, no podía habilitar el audio, estaba compartiendo la pantalla y no sabía cómo. Sí, perdón por eso. No, sí. Comenzando, Macedo. Ya, ya, vamos a empezar con las
lo que es la influencia de los grupos. Primeramente vamos a ir a definir cómo se forman estos grupos. Según la teoría, los grupos se van formando por medios accidentales o fortuitos, como resultado de una atracción o alguna relación entre sí. Estos grupos también no pueden llegarse a tener una interacción física, sino que pueden ser personas de distintos lugares, pero con un mismo objetivo, con una misma relación. Tal es el caso que pudimos ver en esta formación de estos grupos, de estos movimientos, como el movimiento Black Lives Matter, que se formó mediante un hashtag, ¿no? Entonces, varios se identificaron con estos movimientos a través de un suceso que aconteció, como lo había mencionado, de la muerte de un adolescente afroamericano. Entonces, se formó este grupo en el cual podemos observar que se fue apaciguando, pero tomó mayor fuerza ya cuando vemos este caso de George Floyd, tomó mayor fuerza, y estos grupos, como decimos en el título, fueron influenciando en las conductas de ciertas personas, podemos decir países, y que, digamos, hizo un gran movimiento que muchos se identificaron, ya no tan solamente con el racismo, sino también se identificaron con traficantes de esclavos, imperialistas, conquistadores, explotadores del mundo, hasta incluyeron a Cristóbal Colón en este caso, ¿no? Por eso se movilizaron, la estatua de Cristóbal Colón lo derrumbaron. Entonces muchos hombres se identificaron con este movimiento en el cual influenció en la conducta de ellos, ¿no? Para salir a protestar, para que se puedan sacar las leyes, para que puedan arrestar a los policías, y todo. ¿Por qué? Sabemos que los grupos se van formando y tienen ciertas normas, se van estableciendo ciertas estructuras, ciertos deseos que ellos tienen. Entonces estos movimientos se empezaron a influenciar por una igualdad que ellos querían, ¿no? Entonces ellos vieron en el caso de Freud que había una desigualdad, que de un racismo. Entonces ellos empezaron a manifestarse, a hacer protestas y todo aquello. Entonces podemos observar que en este caso los grupos empezaron a influenciar grandemente en varias personalidades importantes, como cantantes, basquetbolistas, y así también en diferentes países, ¿no? Como decían más adelante, o más como expuso mi compañero, en Francia, en México y en otros países más. ¿Bien? Vamos a continuar y voy a pasar con mi compañero Marco. Como último punto, vamos a manejar lo que es la función de estos líderes que tienen en su punto el de poder influenciar de una manera más positiva que negativa sobre estos grupos, en lo que cuentan con sus participantes o subordinados, a lo cual, de la misma manera como mi compañero indica, estos grupos influencian sobre estos líderes, ¿ya? Como un claro ejemplo, vamos a manejar lo que es el presidente Donald Trump y aquellas líderes que manejan Black Lives Matter, que son Cuyers, Garza y Tometi, ¿ya? En el texto indica Cans y Katz, que existe en el año 66, indican 3 características para que un líder pueda influenciar sobre estos grupos. Y en el primer punto te dice que debe tener un atributo de una posición, ¿ya? Este atributo de la posición lo da la gente, ¿no? Lo da un sistema social, o al mismo tiempo estos líderes pueden hacerlo de manera individual, buscando una posición en medio de estos movimientos. Ahora, el segundo punto te indica las características de una persona. Esto es simplemente la manera como ellos manejan estos movimientos a través de su responsabilidad, optimismo, honestidad o determinación, etc. Y por último, la categoría de conducta será manejado con lo que es el poder. En la posición, cada líder tiene siempre un estatus a la cual estos grupos van a dar lo que es un prestigio. Al tener estos prestigios, estos líderes van a poder, lo que puede decir, influenciar con poder sobre la conducta de los demás. La ideología de estos dos personajes va a marcar lo que es
el punto de sus ideas y sus creencias, ¿ya? Ahora, como puntos claves de estos líderes, manejé estos 6 puntos claves, ¿ya? En lo cual indica como el primer apartado un líder político. Ya Donald Trump es un líder político, ¿no? El que él mismo puede manejar lo que es su propia política, ¿no? Estos políticos, líderes políticos, marcan lo que es el cumplimiento de sus propios objetivos, o al mismo tiempo los objetivos que marcaron como promesas sobre sus seguidores, a lo cual es muy diferente de estas 3 mujeres, ¿no? Porque estas se basan más por lo que es el segundo punto, que es su ideología, a la cual buscan establecer una igualdad racial no solamente, ¿no?, en Estados Unidos, sino en todo el mundo. A diferencia de Donald Trump, tiene una ideología más individual, a la cual es una doctrina propia, a la cual él indica que él se hará cargo de levantar nuevamente a Estados Unidos. En la figura paternal figuramos esta parte como el padre, que es Donald Trump, de actuar sobre esta situación en la cual vivió George Floyd, de actuar, ¿no?, de su influencia, de manejar a estos jueces y poder actuar de una manera rápida para evitar que estos movimientos, de este movimiento Black Lives, que es como un hijo que busca sus propios derechos a través de manifestaciones, marchas, hasta llegar al punto del desorden público, ¿no? El líder como modelo marca lo que podemos decir, la misma gente que le da ese mismo prestigio a estos líderes, ¿no? Donald Trump podría decirse que no es considerado como un líder modelo a seguir, que a diferencia de estas mujeres, impacta, como podemos decir, en aquellas mujeres que también ven ese esfuerzo y esa lucha por parte de ellas y consideran, ¿no?, un modelo a seguir. Ahora, el líder como participante va de la mano lo que es la distancia social, en la cual dice que el líder como participante tenga que estar al lado de lo que son estos seguidores, a lo cual en el Trump no se nota muy claramente que esto esté al lado, ¿no? Que a diferencia de estas mujeres están, ¿no? A lo cual el distanciamiento social marca que debe haber un cierto grado de distancia con los demás. ¿Conclusiones al final? Ok, entonces teniendo en cuenta estos 4 temas ya expuestos, decidimos resaltar el tema justamente de grupos, influencias culturales y el tema de las clases sociales, y nos manejamos justamente en un término utilizado por la ONU, donde decía que cuando hay un problema y sobre todo y tiene una extensión casi mundial, como este caso, acerca del racismo, es justamente porque hay una unión entre prejuicios y poder. Entonces, ¿por qué un policía arresta a una persona negra por ser negra? Es justamente porque el poder de esa función en tanto grupo policial le confiere no solo la placa, sino también la pistola, diríamos así, y lo que se pudo influenciar, o en todo caso evidenciar en este caso, cuando hablamos o cuando yo mencioné justamente de la conducta en grupo. ¿Qué pasa cuando ves a los miembros de manera separada? Cuando ves los prejuicios de manera separada, generalmente este racismo no es manifiesto, pero cuando se actúa en torno a un grupo y este grupo tiene un poder, entonces ejercen un caso similar a lo observado con George Floyd. Eso es todo. Gracias. Muy bien, adelante Mario, ahora sí puedes comenzar con las preguntas y se va listando por favor el segundo grupo. Ahora les comparto el código para que hagan también la evaluación de este primer grupo. Bien, vamos a hacer un pequeño comentario, chicos. Ustedes han enfocado muy bien el problema, pero a modo de ampliar un poco para que no se queden con esta cuestión muy concreta del caso, vean que todo este asunto del racismo es antiguo y muy complicado, muy complicado. Los que traían esclavos negros del África eran los portugueses. Los portugueses los compraban en África, pero los portugueses no descendían al África para buscar esclavos. Eran unos restos árabes que estaban allí, los bereberes, y estos individuos eran los que se encargaban de meterse adentro en zonas de África, para ellos sí ser los verdaderos cazadores de esclavos.
para esas alturas históricas habría que preguntarse bien, que todavía se lo investiga, es por qué la gente originaria de África estaba tan desarticulada que los podían tomar prisioneros fácilmente. Y estos bereberes, estos ñatos que pertenecían a tribus árabes, comerciaban. Ellos eran los que tomaban a los prisioneros, los comerciaban, se los vendían a los portugueses los traían a Brasil y también empezaron a vender a otros lugares. Entonces vendieron en Estados Unidos, en Haití, Cuba. Entonces los portugueses tuvieron una forma de hacerse ricos con la esclavitud, comprando, porque ellos no se bajaban a agarrarlos, comprando a los negros en África y vendiéndolos después en América. Entonces, cuando uno se pregunta quién tiene la culpa de todo esto, es bastante complejo, bastante complejo. Yo digo esto porque los norteamericanos derrotan las estatuas de Colón, pero Colón en último caso no tiene nada que ver con esto porque Colón no pensaba hacer eso. Colón no tenía la menor idea de que existiera realmente América, ¿no? Que existiera este continente. Así que todo esto es una serie de casualidades y maldades en las que todo el mundo está implicado. Entonces, la lucha siempre es entre fuertes y débiles. En un momento en que los africanos eran débiles, los más fuertes los tomaron como prisioneros y los transformaron en esclavos. Entonces habría que remitirse hasta esa época. En fin, lo que les quiero decir, chicos, es que a estas alturas de la civilización es fácil tomar una distancia prudencial, o sea, es fácil acusar, es fácil tomar en cuenta a las personas que transgreden leyes morales o leyes sociales. Pero es muy difícil justamente a estas alturas decir quién es el responsable en última instancia, en última instancia. Entonces, hay que ir al pasado o al presente. El responsable en última instancia en el presente es el presidente Donald Trump, porque él ha permitido esta conducta de la policía. Donald Trump como presidente no puede ignorar todas las leyes y las acciones que se están cometiendo en Estados Unidos desde las fuerzas de poder, la policía y el ejército, hacia la propia población o hacia otros países. Entonces Donald Trump es el primer responsable de todo lo que está pasando porque él es el presidente. Cualquier cosa que pase en los términos del poder hacia la población es responsabilidad del presidente. Por eso se dice que aquí es responsabilidad de la presidenta el haber empleado una fuerza excesiva contra los campesinos que quisieron protestar en el Alto o que quisieron protestar aquí en Cochabamba, que venían desde el Chapare. Es cierto que los campesinos venían con armas también, venían con dinamitas, con bombas molotov. Es cierto que estaban armados y que no se los podía dejar entrar a la ciudad. Pero se pregunta sobre si hay un daño excesivo. Entonces, los policías en Estados Unidos tienen toda la idea de que las personas que son afroamericanas, los negros, son malos porque sí, es decir, se los dejó libres, pero siempre han tenido ideas de maldad, de violencia, lo cual no es cierto, porque en realidad el mismo gobierno ha ido empujando a mucha de esta gente a la pobreza, de manera que ser negro y pobre es bastante difícil de superar en Estados Unidos. Entonces el panorama es bien complejo. Lo que les quiero explicar es que el asunto no está solamente en el racismo, que de por sí ya es complejo de estudiar, sino, como bien dijo alguno de ustedes, en las condiciones socioeconómicas. No pierdan de vista que las condiciones socioeconómicas son las que pueden hacer de una persona buena una persona mala, o al revés, ¿no es cierto?
Entonces, estas condiciones socioeconómicas es lo que hay que poner en claro, chicos. Estas condiciones socioeconómicas son las que permiten que algo suceda o no suceda a nivel social. Por ejemplo, si vamos a hablar a favor o en contra de los campesinos en Bolivia, tenemos que hacer un análisis social y económico. ¿Cómo ha vivido esta gente económicamente y socialmente durante los últimos, digamos, 100 años? No vayamos más atrás. ¿Qué pasó en los últimos 100 años? Entonces, todo esto es lo que nos va a dar una pauta de por qué suceden las cosas que suceden. ¿Quién le da poder a quién para controlar a quién y para qué? Bueno, no les voy a hacer una pregunta, quería hacerles esta aclaración nomás para que ustedes vean que el problema es mucho más complejo de lo que parece. Ustedes han hecho una buena exposición. Ahora, lo que sí les puedo decir es que, como ustedes tomaron varios temas en consideración, yo pensé que la exposición de ustedes iba a ser un poco más compleja. La exposición de ustedes ha sido solamente un poco reiterativa, solamente han mostrado lo que pasó. Pero los ejes de todo esto obviamente son muy complejos. Así que, por favor, métanse otra vez en este tema, estudienlo bien, ¿no es cierto? Yo voy a aprobar el trabajo de ustedes, pero aunque yo apruebe el trabajo, por favor, métanse bien en esto porque les va a servir de mucho. No importa si ustedes se dedican a la psicología social, clínica o educativa. En cualquier área estos problemas aparecen permanentemente y hay que ubicarlos bien. ¿Ya? Listo, gracias. Buenas tardes, licenciado Mario. Buenas tardes, licenciado Luis. Bueno, nuestro tema es protestas, la respuesta de una sociedad cansada. Nuestro tema a presentarse es una mirada profunda hacia la sociedad, debido a que los sucesos actuales nos dan a entender que las protestas en forma de manifestación se hacen visibles con temáticas, ya que en el pasado fueron un tabú. Hoy en día, protestar tiene diversas maneras, ya que implica la creatividad de los protestantes. La forma clásica de las protestas es la manifestación o reunión pública, generalmente al aire libre. Los que participan en este tipo de manifestaciones reclaman o expresan su protesta por algo. El objetivo de nuestro tema es visualizar los temas avanzados en la materia, además de demostrar la correlación en sucesos actuales. Ya. Buenos días. Yo voy a relacionar el tema de estatus social con nuestro tema, que vamos a ir en el tiempo. El pasado y el presente nos señala que debido a la marcada diferencia entre las clases sociales, las convicciones que tenemos de la vida difieren unas más de otras. Incluso el subjetivismo y experiencia nos motiva a interpretar de diferente manera los sucesos de nuestro alrededor. Pero gracias a la libertad de expresión y actitud provocadora empleado en el lenguaje y el léxico, es el vocabulario, que escandaliza y critica de forma humorística. Esto es propio de nuestra época, pues esto une e incentiva a los más jóvenes, olvidando el estatus social y quizás inclinándose más a la uniformidad. ¿Podrías pasar de diapositiva, por fin? Las protestas en estos últimos tiempos alcanzaron una gran amplitud global. Las desigualdades, el autoritarismo, la corrupción, el funcionamiento de los servicios públicos y temáticas que en el pasado fueron un tabú, han concitado una gran energía contra el orden establecido. La denuncia y el rechazo de varios fenómenos recurrentes, algunos de los cuales se han agravado desde el comienzo de la década, constituyen el núcleo de estas movilizaciones. Los actuales movimientos de protestas se articulan de acuerdo con varios principios: participación directa, implicación por afinidad, horizontalidad y autoorganización. Estos principios les permite tomar una forma característica, la de una fuerza que busca ocupar y apropiarse del espacio público. Las ciudades, de hecho, la cuna de todos estos movimientos.
y a continuación mi compañera. Perdón. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Yo voy a relacionar la influencia cultural sobre la personalidad y para eso vamos a ver cómo una cultura se va formando. Una cultura está formada por un grupo de personas que tienen una determinada creencia, costumbres, tradiciones y normas que han sido introducidas por una sociedad. Los miembros de cada cultura siguen estas normas y tradiciones para luego poder transmitirlas a nuevas generaciones. Siguiente diapo, por favor. Bueno, en el mundo hay distintas culturas y cada una de ellas tiene sus propias tradiciones y costumbres. Se encuentran culturas donde no hay libertad para ir en contra de ciertas tradiciones. Son culturas muy estrictas que no permiten esta libertad de poder expresar ciertas creencias, o sea, ciertas cosas que están en desacuerdo. Pero por otro lado, también existen culturas o sociedades más flexibles, las que permiten una libertad de expresión. Esta libertad de expresión da paso a que miembros de una sociedad puedan manifestar su desacuerdo con algunas normas que no consideren correctas según su pensamiento. Siguiente diapo, por favor. ¿Cómo la influencia cultural de las protestas influye a estas protestas? Esta influencia cultural influye a las protestas. Voy a hacer una comparación entre Corea del Norte y Bolivia. Por ejemplo, en Corea del Norte no hay una libertad de expresión, ya que Corea del Norte es un país hermenéutico y aislado del mundo, también uno de los países más represivos, donde no les permiten expresarse, siempre van siguiendo las normas. Cualquier persona que incumpla esta norma puede ser arrestado, torturado o una ejecución pública. Por este hecho, incluso no solo afecta a la persona que ha incumplido esta norma, incluso puede afectar a su familia o a sus futuras generaciones. También es un país donde no afecta la globalización por el hecho de que no permiten que otras culturas ingresen a este país. De ese modo, su cultura se mantiene intacta y la mantienen tal cual. En cambio, en Bolivia, cada boliviano tiene derecho a la libertad de expresión. Esto está en la Constitución Política del Estado. Hay un artículo que avala esto de que cada boliviano tiene derecho a la libertad de expresión. Y también, si los miembros no están de acuerdo con alguna de estas normas que les imponen, lo manifiestan. Aquí en Bolivia se manifiesta mediante protestas, bloqueos u otras cosas para poder hacerse escuchar y poder mostrar su desacuerdo a un acontecimiento. Gracias. Buenas tardes. Enlazando el tema de procesos de grupo con las manifestaciones por medios virtuales. Los medios digitales juegan un papel importante, no solo en la opinión, sino también en el comportamiento de las personas. El ciberactivismo es el fenómeno cultural que procura difundir un mensaje mediante medios digitales. Esto promueve la participación política o social, cuyo objetivo es precisamente el cambio social y la participación colectiva. Los grupos manifestantes se conforman mediante la búsqueda de un beneficio en común o un interés particular, donde se organizan foros de discusión, actividades que van hacia lo físico. El traslado de información para hacer conciencia, la exposición de temas para promover soluciones ante los movimientos. La interacción que se mantiene en el grupo tiene efectos sobre la conducta de sus miembros, es decir, la propagación masiva y el ingenio con la que se propaga esta información y la forma en la que se manifiesta la disconformidad. Entre estos se puede ver que existen diferentes ilustradores, diferentes artistas que pueden realizar canciones, videos, poesías y demás. La cohesión influye en este proceso. Mientras más cohesionado e integrado se encuentra un grupo de protesta,
lleva a una construcción de una comunidad, lo que le dará el seguimiento, lo que hace que las personas sigan, además retroalimenten el tema, promoviendo puentes para procesarse y transformarse. El intercambio social supone que la existencia de cualquier grupo depende de la satisfacción, participación y beneficio de cada grupo, de cada individuo perteneciente al grupo. A continuación, algunos ejemplos. Acontecimiento suscitado en la Chiquitanía, los incendios, se puede ver cómo diferentes grupos comparten información sobre lo que sucedía acá en Bolivia, y esta información llega a recorrer como una noticia por todo el mundo. Por ejemplo, la imagen que se ve ahí de la protesta es un hecho suscitado en España. Bueno, ahora en el caso de la muerte de George Floyd, las manifestaciones se realizaron porque fue asfixiado por policías de Estados Unidos. Esto motivó a los internautas a manifestarse de maneras ingeniosas en las distintas plataformas de Internet. Las protestas, como bien sabemos, comenzaron en Minneapolis y se extendió a Los Ángeles, Miami, Nueva York, Chicago, etc. La noticia de este hecho fue tan impactante que se viralizó el hashtag Black Lives Matter, lo cual significa la vida de los negros importa. Incluso se viralizó el hashtag No puedo respirar, compartiéndola con una foto de color negra representando la muerte de George Floyd y el rechazo del racismo. Otro ejemplo es la protesta importante del feminicidio en el hashtag de Ni Una Menos. Es una consigna usada en todo el entorno virtual por feministas que se indignaron por las cifras de feminicidios existentes. Más tiene origen en el año de 1995 porque Susana Chávez, poeta mexicana, escribió un poema con la frase Ni una muerta más para protestar por los feminicidios que ocurrían en esa época y actualmente. Ahora cualquier persona puede compartir el hashtag de Ni Una Menos en manera de protesta. Bueno, yo les voy a hablar de líderes y liderazgo. Y bueno, comenzando sobre los roles de liderazgo, aparte de la influencia que estos tienen sobre los demás integrantes, o los valores que adquieren, también se destaca la comunicación que los líderes tienen con otros grupos para un interés paralelo. Un ejemplo claro de esto podría ser lo de Camacho y Pumari, en su momento influyentes de protestas, son quienes cumplieron sus roles como líderes al comunicarse para buscar un beneficio común, a fin de una unión para presentarse al Palacio de Gobierno, con la tan importante carta de renuncia que se esperaba sea firmada por el ahora expresidente Evo Morales. Esto nos lleva a hablar sobre el poder y el prestigio en la siguiente diapositiva. Bueno, con poder y prestigio nos referimos al poder con el grado de influencia en la gente que varía según el prestigio, y este último sería la posición que este líder tiene en la sociedad, refiriéndonos, claro, a la reputación. Para ejemplificar esto, hablaré sobre Greta Thunberg, esta activista medioambientalista que comenzó el activismo el 2018, con tan solo 14 años decidió faltar los viernes de cada semana a su colegio para protestar en solitario en busca de que la gente se preocupe, ¿no? Se movilice, que realmente hablen sobre el planeta y este cambio climático. Aún con su corta edad se ha presentado frente a personas poderosas, de los cuales no todos están de acuerdo con ella, incluso se han visto algo incómodos con lo que llaman el activismo radical que ella practica, sin dejar de lado también los desconcertantes discursos que han motivado a tantas personas, en especial a jóvenes y en todo el mundo.
Bueno, Greta es un ejemplo del poder de influencia al lograr alterar la conducta de la gente para estar a favor del planeta. Su posición en la sociedad y la fama que Greta ha conseguido por las protestas a temprana edad y estos angustiantes discursos que ya he mencionado, le han dado este prestigio para no solo ser líder de este movimiento de escala global, sino un ícono o símbolo del mismo. Incluso ha inspirado esta frase Viernes por el futuro, y también es autora de Causar angustia por cómo ella habla de la situación, expresando este propio dolor, esa indignación por cómo siempre la economía ha sido más importante y se ha dejado de lado el tema del medio ambiente como en un segundo plano. Y bueno, también para continuar vamos a hablar sobre Nelson Mandela, que estará expuesto por mi compañero. Ok, prosiguiendo con esta exposición, quería recordarles sobre todo que líderes y poder para influir es una característica muy importante de esos temas, y una de las altisonantes, por ejemplo, el poder para influir, el poder se define como el poder para ejercer una influencia determinada sobre algún integrante de un grupo determinado de los muchos que existen en este momento, ¿no? Ese poder que tiene el líder para influir entre los demás y para poder en cierta medida tomar conciencia relativamente de acuerdo a lo que piensa el líder, ¿no? Cierta medida. Uno de los claros ejemplos, creo que a nivel mundial y por lo largo de la historia, es Nelson Mandela. Él es muy reconocido sobre todo por su lucha y su combate contra el racismo a nivel mundial, aparte que también ha vivido en carne propia lo que es el racismo en sí, en seco, ya que también por esta lucha incansable que ha tenido, ¿no?, contra el racismo, muchos de los políticos o de los hombres más poderosos del mundo lo han tratado de hacer ver mal, de tratar de abolir esta su lucha y su combate contra el racismo, ¿no? Desprestigiándolo, intentándolo de desprestigiar de todas las maneras posibles, incluso ha entrado a la cárcel por este motivo en Sudáfrica. También algo de resaltante de esta influencia que tiene Nelson Mandela con la población afroamericana es que su lucha contra la pobreza también ha sido incansable, su lucha contra la desigualdad social que existe en el mundo ahora, y que lo podemos ver muy claramente, creo yo, por esto de la pandemia, ya que hay una diferencia social exacerbada que ahora se hace más notoria, y pues es una de sus características, y su influencia que ha tenido, ¿no?, a nivel mundial, con muchos y miles y millones de personas que no siempre están en un mismo grupo y que también pueden estar pensando lo mismo y con su manera de pensar, ¿no? ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok, también recordando y tratando de amenizar esto con los tipos de líderes. Existen varios tipos de líderes, ¿no?, en los distintos grupos, pero los más resaltantes y creo que tal vez los más comunes en cierta medida, que son más relevantes en nuestra sociedad actual, pues son los líderes administrativos y expertos. Uno de los más reconocidos es el Che Guevara, como acá lo mencionamos como líder administrativo, ya que fue un revolucionario muy reconocido, sobre todo en Latinoamérica, y también fue conocido como pensador, político, médico y sobre todo reconocido por su lucha constante con la reivindicación de los pobres, en específico, ya que él también organizaba y él daba a conocer las estrategias para poder alcanzar las metas definidas que él tenía de acuerdo a su objetivo. Entonces es muy reconocido, ¿no?, ya sea si es que uno está a favor o en contra de su pensamiento o ideología. El otro, que es un líder experto, considerado en nuestro tema como líder experto, es David Kelly. Es un científico, sobre todo activista ambiental muy reconocido, ya que él es reconocido a nivel mundial por su descubrimiento y conocimiento de el incremento a nivel mundial del CO2, del dióxido de carbono, que va perforando, como muchos saben, la capa de ozono y que va incrementando el calentamiento del planeta y el cambio climático a nivel global. Es un reconocido activista que sigue luchando, ha luchado en su momento y hasta ahora tal vez sigue esa ideología en la gente de poder tratar de parar esta y tomar conciencia sobre la perforación y el activismo mundial, ¿no? Eso. Con eso terminamos.
Muy bien, gracias. Adelante, Mario, para hacer tus comentarios y preguntas, por favor. Recapitularemos. ¿Cuál es el título general del trabajo? Protestas, la respuesta de una sociedad cansada, licenciado. Bien. Entonces, ustedes han chequeado diferentes tipos de protestas. ¿De dónde viene el título de su trabajo? Fue una idea que tuvimos en conjunto, estábamos charlándolo y queríamos demostrar, o sea, no solo la palabra protesta, sino también la indignación que se muestra, ¿no?, en las protestas, estas ganas de mostrar las disconformidades. Bueno, bien, lo dejaremos así. Entonces, han habido diferentes tipos de protestas y ¿ustedes ven alguna solución para esto? Porque la gente protesta, pero generalmente no hay cambios o los cambios son muy lentos. La gente protesta contra Donald Trump, pero Donald Trump sigue en el poder igual. Se protesta contra el racismo, pero el racismo continúa. Parece que hay cuestiones que no son fáciles de abordar o de cambiar. ¿Cómo lo ven esto? ¿Ustedes creen que la protesta es efectiva, es valiosa, o simplemente es valiosa como un recordatorio de que algo está mal, nada más, digamos, como una cuestión simbólica, pero no efectiva? ¿Ustedes creen que las protestas son efectivas? ¿Cambian algo? En cierta medida considero que las protestas que ocurren no solo a nivel nacional en nuestro contexto sociocultural, ¿no?, sino a nivel mundial, porque es algo que se va denominando desde principios de los siglos pasados, en todo caso, y creo que la mayoría de las propuestas, creo que el sentimiento de las propuestas y su fin, creo que es el poder globalizar y entender, sobre todo del tratar de concientizar y producir un cambio, exactamente, que no es un cambio general rápido, pero que produce un cambio para que la gente pueda llegar a tomar esa determinada conciencia, pero que tal vez no es tan efectiva, ¿no? Pero si consideramos que tiene un efecto en la gente para poder ir idealizando tal vez las medidas de los pensamientos que cada una de las personas tiene, ¿no? Estas protestas también pueden estar relevadas también por que expresamos lo que sentimos y creemos, en todo caso, y que al hacer eso nosotros también llegamos a inmiscuirnos en ese capítulo para poder tratar de mejorar en cierta medida. Creo que hay un tratar de mejorar que se debe de conseguir, obviamente que tal vez no en estos momentos, pero que van concientizando y van procurando un cambio tal vez un poco más drástico en la gente a lo largo del tiempo. Ya, yo les voy a dar tres ejemplos. Les voy a dar tres ejemplos. En Bolivia, Banzer fue el autor de un golpe de Estado. En realidad es más complicado esto, pero bueno, hubo un golpe de Estado donde sacaron a un presidente anterior que quería hacer que también era militar, y él quiso hacer una revolución socialista, y lo sacaron y después lo mataron. Y el que quedó fue Banzer. Banzer ejerció durante 7 años un golpe de Estado. Pero, contrariamente a lo que uno podría pensar, la cuestión empezó con que algunas madres protestaron. Al principio una sola señora de Pollera protestó porque quería que su hijo vuelva del exterior porque había sido exiliado. Y después varias personas se juntaron frente a la Casa del Gobierno, después más. Al final se juntó tanta gente, duró tanto tiempo este asunto que Banzer apreció el asunto y dijo, bueno, que vuelvan todas las personas que han sido exiliadas. Y eso ya fue la caída de Banzer, porque después de eso ya, al él permitir que vuelvan los exiliados, ya perdió el poder fuerte que tenía, y finalmente él dejó el poder y trató de que hayan elecciones. Todo lo que pasó después lo ahorramos ahora, pero digamos, ahí hubo una protesta sin violencia,
que sin embargo hizo que un dictador militar tuviera que verse forzado a hacer lo que la gente pedía. Después, en la época de Sánchez de Lozada, ya en democracia, también una protesta, especialmente en el Alto, que fue tan violenta que obligó a Sánchez de Lozada a irse del país, a él y a todas las personas que lo rodeaban. Luego, después de la época de Carlos Mesa, hay nuevamente elecciones y gana Evo Morales. Mucha gente contenta, yo también entre ellos. Mucha gente contenta porque por fin había un líder campesino y junto con un líder de izquierda, y pareció que esto iba a funcionar bien. Muchísima gente votó. Después de muchísimos años, recién se pudo tener un presidente que no necesitara ser discutido en la Cámara de Senadores, sino que tuvo tanta votación que directamente fue posesionado presidente. Sin embargo, con el correr del tiempo, esta gente quiso perpetuarse. Y otra vez la gente de Bolivia empezó a hacer protestas, y la última protesta fue con las elecciones, que fueron fraudulentas, y finalmente el hecho de que el mismo presidente llamara a la OEA y que la OEA dé una confirmación de que hubieron muchos fraudes, con eso ya finalmente las protestas aumentaron y al final Evo Morales tuvo que irse. De manera que el pueblo boliviano es capaz de sacarse de encima a un militar como Banzer, es capaz de sacarse de encima a un presidente derechista como Sánchez de Lozada, y es capaz de sacarse a un presidente aparentemente izquierdista como Evo Morales. Entonces, acá es, para ustedes los bolivianos, es interesante decir, el pueblo ha logrado tales cosas, bla, 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 pero esto no es fácil, ¿no?, en otras partes del mundo, ¿eh? En esto Bolivia no sé si es privilegiada, habría que estudiar el caso especial de Bolivia, porque en otras partes del mundo hay protestas, pero aparece la policía o el ejército, mata a todos los que están en la protesta y se acabó, y no pasa nada. Eso pasó en México hace muchos años atrás, donde hicieron una matanza de estudiantes. En China también hicieron una matanza de estudiantes que protestaban. En fin, la mayor parte de las protestas no suelen tener, por lo menos en ese momento, mucho eco. Matan a las personas que protestan y punto. Acá en Bolivia, sin embargo, no. Acá muchas protestas surgidas de la ciudadanía, ya sea contra golpes militares, como el de Banzer, o en una democracia de derecha o de izquierda, triunfan. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué en Bolivia de pronto la gente se une, protesta y triunfa? ¿Por qué sucede eso? Esto no sucede normalmente en casi ninguna parte del mundo, no es fácil. Ya. Quizás, licenciado, en nuestro país es más sencillo protestar porque nuestra cultura nos permite eso. Es decir, si nos vamos a lo largo de la historia, me parece, si no me equivoco, no estoy tan segura en este momento, entre los quechuas y aymaras en nuestra región han peleado. Querían más territorio o algo así, no me acuerdo muy bien. La cuestión es que los aymaras no querían perder y han llamado a otras personas de afuera para que puedan seguir ganando territorio aquí. La cuestión era que llamaron y eran los incas, si no me equivoco, y los incas no llegaron ese rato, tardaron en llegar y ellos ya habían hecho la lucha aquí. Los incas llegaron y después de mucho tiempo y lograron, pero ellos hicieron a su favor todo, o sea, ellos querían llegar al lugar y decir, esto es nuestro.
y lo han hecho. Entonces, en Cochabamba, en nuestro departamento en especial, la gente se ha rebelado, al igual que en la colonización. En la colonización igual nuestra gente se ha rebelado. Nuestra historia nos da a entender de que rebelándonos, el boliviano, rebelándose, puede lograr muchas cosas. Y además de eso, que nuestras leyes nos permiten, e incluso hay cosas que levantan, es decir, la libertad de expresión en Bolivia es tan fuerte que los bolivianos no nos sometemos a leyes que no nos permitan expresarnos. Inclusive en estas últimas elecciones en las que mencionó que a Evo denunció a la presidencia, fue porque la gente, los jóvenes en especial, se han unido, han olvidado todo lo del estatus social y se han inclinado más a la uniformidad. Y han dicho, no, tenemos que unirnos y lo vamos a hacer, y lo han hecho. Pienso que es más, por ahí se va. Y la horizontalidad también ha tenido mucho que ver, porque mucha gente se ha implicado a la decisión han visto que ha habido líderes que están viendo el futuro del país, entonces han decidido seguir con esa línea. Ya, esto no significa que esta gente no haya cometido atropellos. Es decir, Banzer cometió muchísimos atropellos cuando le entró. Y el asunto es que a pesar de los atropellos y las muertes, lo mismo la gente tomó la decisión. Y parece que entonces acá en Bolivia hay mucha facilidad para la creación de grupos de rebelión o de poder. Evo Morales durante mucho tiempo tuvo poder porque logró unir a mucha gente de diferentes clases sociales, pero perdió el poder cuando él empezó a no cumplir cosas que mucha gente le pedía. De manera que en Bolivia, si un presidente no cumple lo que dice, tarde o temprano va a ser defenestrado, lo van a sacar. Me parece que esta particularidad de Bolivia no existe fácilmente en otros países. Y yo creo que aquí hay algo muy interesante para rescatar. En Bolivia no hay mucha alfabetización, por más que Evo Morales haya dicho que alfabetizó mucha gente. No es cierto, no la alfabetizó. Pero la gente, independientemente de si está alfabetizado o no, la gente toma acciones. En este momento Bolivia está dividida, pero hubo un momento en que lo que ahora podríamos llamar la clase media de Bolivia se unió y logró también un poder como para sacar a Evo Morales. A Evo Morales no lo sacaron las clases campesinas, sino la clase media. Mientras que a Sánchez de Lozada lo sacó justamente la parte campesina, no la clase media. Y a Banzer lo sacaron todos, se unieron todos y expresaron su protesta, y Banzer al final vio que no podía seguir gobernando por la fuerza y prefirió irse. Y eso le valió que después Banzer pudiera otra vez, ya en épocas democráticas, presentarse como candidato a presidente. Y el MIR, que nació justamente contra Banzer, el MIR se alió con Banzer para que tanto el MIR como Banzer se repartieran el poder. Primero uno y después el otro. Es decir, todo lo que sucede en Bolivia no sucede en ninguna otra parte del mundo. Así que sería bueno que mediten sobre esto, porque en Bolivia hay una gran riqueza de movimiento social y habría que estudiarlo bien, chicos, porque esto no se da fácilmente en ninguna parte del mundo. Parecería que Bolivia es un país anárquico, pero más bien habría que ver si no hay ahí una riqueza de imponerse al poder. ¿Cómo lo ven? Licenciado, bueno, más o menos respondiendo a esa cuestión que usted nos mencionó,
considero que más bien en los países latinoamericanos y también en específico casi en Bolivia existe una unión, sobre todo de clases, en específico cuando es sobre todo una unión sobre el bien común que en determinados momentos fueron la renuncia y la abolición, o la renuncia y que propiciaron la renuncia de Banzer, que propiciaron la renuncia de Evo Morales y ese tipo de situaciones. Entonces creo que esa unión que existe sobre todo por el bien común entre pobres, ricos, etcétera, es una característica muy particular de nuestro país y tal vez considerando algunos países latinoamericanos, ya que esto, lastimosamente, bueno, tal vez en algunos países no ocurre, ya como lo mencionaba mi compañera, en países... Bien, terminamos acá, pero les dejo... En países... Un ratito. Vamos a terminar acá porque tengo que seguir calificando, pero acuérdense de que Bolivia es un país con características muy complejas y que es el único país en América Latina que ha podido desarrollar una dinámica compleja pero muy propia de sacarse de encima a todos aquellos que son dictadores perpetuos. En algún momento determinado la gente no soporta esto y hay un movimiento violento que hace que las otras personas tengan que renunciar, tengan que irse. Yo creo que es una capacidad positiva porque significa, como ustedes dicen, que en algún momento pueden aliarse muchas clases sociales para tomar una determinación, pero también, por otro lado, desde afuera lo ven como una característica negativa, como que Bolivia no puede mantener durante mucho tiempo un ritmo democrático. Pero piensen en eso y trabajen sobre eso, por favor. ¿Ya? Listo, gracias. Muy bien, gracias Mario, gracias al grupo, ya se ha hecho la calificación también correspondiente por parte de sus compañeros. Ya estamos compartiendo la presentación del siguiente grupo, entonces pueden comenzar cuando gusten. Adelante, por favor. Buenas tardes, Licen, buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre las clases sociales en Bolivia. Voy a empezar con la introducción. Como dicen, las clases sociales se forman a medida que los individuos de una sociedad se agrupan según una serie de criterios. Esto puede ser, digamos, por la riqueza, según los ingresos monetarios, la ocupación laboral o el acceso a la educación. También en el poder político, según sus creencias, valores y también hábitos. Algunas características relevantes de las clases sociales son las siguientes. Por ejemplo, en la clase baja se caracteriza por tener escasos recursos económicos y materiales y baja formación educativa y también un bajo rango social percibido. También se caracteriza por presentar mayor amenaza, incertidumbre y limitación. Por amenaza se entiende que están más expuestas al peligro. Un ejemplo de esto sería, digamos, que al irse los padres a trabajar, dejan a sus hijos sin cuidado alguno, ¿no? Y en ahí es donde pasan los accidentes. Pueden ser que, un ejemplo, ¿no? Que se ve en noticias que muchos niños sufren accidentes, digamos, al tratar de cocinar algo. O también abuso sexual porque no están al cuidado de un adulto mayor. Y en cuanto a la incertidumbre y limitaciones es porque no tienen un trabajo social y entonces están más inestables. En la clase media vive de forma más confortable, o sea, tiene acceso a una vivienda, también puede disfrutar del ocio, cuenta con una atención sanitaria y también de una jubilación decente y cierto nivel educativo. En cambio, la clase alta se caracteriza por tener abundantes recursos económicos y también una elevada formación educativa, alto rango social percibido. Otra de sus características es que cuenta con libertad, certidumbre y control. Con control nos referimos más, ¿no?, al control de las situaciones. Un ejemplo de esto sería que, digamos, cuando un niño se enferma, las personas de clase alta con harta facilidad pueden llevarlo, ¿no?, a un hospital público. En cambio, las personas de clase baja no tienen ese control, o sea, es algo que se les sale de las manos.
Bueno, el siguiente punto son las consecuencias psicológicas que va a exponer mi compañera. Las consecuencias psicológicas de las clases sociales. Las clases sociales a las que uno pertenece influyen mucho en el comportamiento y en cómo se percibe la realidad. Según estudios, de la clase baja piensa que las cosas que les ocurren son por fuerzas externas que se les escapan de las manos. Ponen sus pensamientos en cosas externas de su entorno. Las personas de la clase media son las que más ocupan a la sociedad. Se caracterizan por una cierta estabilidad. A ellos tampoco les molesta bajar, como sería en el caso de la clase alta. Las personas de la clase alta son más sensibles a la información que viene de otras personas y se caracterizan por la seguridad, por su libertad de elección y estabilidad. Las clases sociales también se relacionan con las emociones. En los estudios de Krauss y Kellner se ve que las empáticas y más compasivas que las personas de la clase alta. Las personas de la clase alta son personas más individualistas y las personas de la clase media se encuentran en un punto medio donde es según pertenezcan a la clase media alta o a la clase media baja. Buenas tardes. Continuando con la exposición, hablaremos sobre clasificación de clases sociales, el proletariado boliviano. Esta clase es hija de la penetración imperialista que fue formada alrededor de la explotación de las minas durante el ciclo estañífero. Es indígena y nutrida de desmembraciones campesinas, artesanales y una reducida parte de la burguesía empobrecida de estas ciudades. Es una clase que está compuesta por diversos estratos que muestran algunos rasgos diferenciales. La clase campesina, esta clase vive hacendado en el agro. Trabaja la tierra con métodos o enseñanzas heredadas del Incario. Esta colonia es un estadio precapitalista. La clase media de las ciudades está compuesta por capas que vienen del pasado y otras que fueron creadas por las necesidades del capitalismo. La mayoría de la clase media de estas personas es empobrecida y difícilmente sobrevive en un medio de crecientes exigencias económicas y falta de protección social. La burguesía boliviana. La burguesía es la clase dominante que creó la república y se apoderó del poder político. Prolongó una economía colonial en prejuicio del país cuando el capitalismo persistía y en un momento de su reemplazo por otro de corte liberal y a fines del siglo XIX para que la región se desarrolle. Pero la reacción fue tardía porque el sistema mundial se transformó en imperialista, lo que colocó a la burguesía en desventaja en tecnología y capital. Este hecho motivó que el desarrollo capitalista sea ajeno a ella y su clase dominante, solo que tengan acceso al excedente que obtiene el capital financiero e internacional. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar sobre las clases sociales en pandemia en Bolivia. La cuarentena en las diferentes clases sociales en Bolivia ha tenido efectos evidentes. En la clase de bajos recursos económicos es donde se ha sufrido económicamente un cambio trascendental, llegando hasta el límite de no tener dinero para alimentarse, mucho menos para tener recursos dedicados a la educación. Este punto es evidente en este momento, como es interesante ver cómo hay gente que no
que no cree en el virus, que a mí no me gusta mucho la clasificación, pero es algo que hay necesariamente es nuestro tema, las clases sociales, pero esta clase baja de la que estamos hablando, que generalmente son esas personas que tienen bajos recursos. O sea, hemos hablado de que las clases sociales se clasifican por cosas en común. Puede ser económico, monetario, que es lo más principal, pero también social. Entonces, estas personas que tienen bajos recursos han llegado a creer que la pandemia, que el virus no existe actualmente en Bolivia. Entonces, hay otras personas igual que tienen que trabajar porque no tienen para alimentarse. Esta parte me parece muy triste porque es algo que es falta de la educación, el no creer en un virus, falta de la educación en Bolivia, creo yo. Bueno, entonces luego hablamos de la clase media, donde decimos que puede decir que se pudo conseguir los recursos para estudiar y comer de una manera estable, como mis compañeras habían dicho, entre comillas estable, debido a que el estudio virtual es un poco precario en nuestro país. Recién los docentes, los mismos estudiantes, nos estamos capacitando para llegar a tener un estudio virtual, una virtualización. Estamos viviendo algo de golpe por un virus, estamos viviendo, teniendo que realizar nuestro estudio de una manera virtual, con ayuda de tecnología. Es como si estuviéramos yendo por la fuerza a este método. Sin embargo, es muy triste como en la clase baja no se puede llegar a esta educación, porque si antes era casi muy difícil que personas de clase baja, por estos casos, por este factor monetario, no puedan llegar a tener una educación sólida y buena, pues ahora mucho menos, porque se necesita de internet, se necesita de computadoras o de celulares. Entonces, si bien vemos que es muy precario en Bolivia este tipo de virtualización, de educación por internet, por tecnología, tenemos que ver el lado positivo, tenemos que aprovechar los que tenemos el privilegio, creo yo, de tener esta educación, de tener este feedback con nuestros licenciados o los estudiantes en unidades, que para mí es un poco baja y precaria, pero es el inicio de un futuro del que estamos viviendo ahora. Entonces, a mí me gustaría igual que me gustan mucho más las clases presenciales con el docente y de la retroalimentación que da el docente y todo lo demás. Entonces, es interesante ver cómo la clase media ha tenido esta oportunidad de poder vivir ahora en la tecnología. Y bueno, luego hablamos de la clase alta, que ha tenido más, obviamente por el factor monetario, que hemos tenido más, que han tenido más, o bueno, los que pertenecen a la clase alta, tener acceso a internet, al estudio y todo eso. No obstante, el estrés no discrimina, el estrés, la violencia familiar no discrimina las diferentes clases sociales. Bueno, se ha visto incrementados suicidios y feminicidios a nivel nacional. Es un tema que tenemos en común todas las clases sociales. Entonces, ha habido como 50 feminicidios de aquí hasta el año, bueno, reportados, porque sabemos que no se reportan todos, existen más tipos de violencia. Ha habido, según las noticias, según los tiempos, que es mi fuente, que ha habido como 3.637 denuncias de casos de violencia intrafamiliar. Entonces, es una cuestión grave, porque este encierro produce, además de estrés, ha producido este tipo de resultados en Bolivia. Entonces, dejando de lado eso, también no todo es malo. En algunas familias ha habido una unión familiar y paz mental también. No es que todo es malo en esto, ¿no? Sin embargo, el encierro de todas formas desestabiliza en algún momento. Entonces,
Bueno, eso es todo. Hay un detalle que me gusta, que quisiera marcar, que es en Bolivia las clases sociales ha habido como una mezcolanza, porque con el gobierno anterior se le ha otorgado poder económico a la clase campesina de la que había hablado mi compañera anterior, o a la clase de más. Entonces, un factor económico que tiene en común con la clase media o la clase alta. Entonces, es como si eso hubiéramos tenido en común con todas las clases sociales. Entonces, yo me he basado en el libro, en el texto 8, donde habla sobre las clases sociales, pero en Estados Unidos, y se ve la diferencia de Estados Unidos con Bolivia. En Estados Unidos habla sobre una clase alta, clase baja, clase media y clase trabajadora. Siempre ha habido una competitividad de la clase media hacia la alta, o sea, esta competitividad de tener más factores económicos, tener más dinero, como llegar a ser la clase alta. La clase alta, según el texto, el tema 8 de Henry Clay Lindgren, dice que la clase alta tiene menos competitividad, porque esta clase alta generalmente tiene esa herencia, es una herencia de prestigio, o sea, ya generalmente nacen así las de familias de clase alta. En cambio, la clase media aspira a eso. Y dice que la clase baja tiene apatía y resignación hacia eso, ¿no? Tiene menos eso en Estados Unidos. Pero vemos que aquí en Bolivia es lo contrario. La clase media tiene esa competitividad, la clase alta también, la clase baja también tiene esa competitividad de aspirar a más. En Bolivia tenemos esa cultura de trabajar y trabajar y trabajar. Y con esta pandemia vemos que no es posible y hace un quiebre total, genera mucho estrés. Entonces es importante. Bueno, eso quería rescatar de nuestro trabajo. Gracias, licenciado. Eso sería todo. Bien, bien, veremos lo siguiente. Me parece que hay muchas cosas un poco mezcladas en este trabajo, y habría que ver cómo funciona este asunto de las clases sociales, especialmente en la última exposición. Porque en la última exposición se habla de clases sociales en Bolivia que son diferentes de las que marca el libro en Estados Unidos. Pero no me queda muy claro qué es lo que pasa en las clases sociales en Bolivia. Porque hay una mención a que en la época de Evo Morales, como que de pronto hay una distorsión de las clases sociales. De pronto lo que podría ser la clase baja es una clase que asciende porque tiene poder económico. Y entonces ahí ya se arma un poco de confusión. ¿Qué es lo que es clase alta, media y baja en Bolivia? Porque de pronto personas que viven en el Chapare pueden tener dinero como para comprar autos, hacerse casas o hacer edificios, muchas cosas que acá la gente de origen de clase baja o de clase media no tiene tanto alcance. Y allá la gente que trabaja simplemente en la agricultura, en los chacos de coca, esa gente, solamente por trabajar la coca, de pronto tiene más dinero que la clase alta de la ciudad. Entonces, esto ha provocado una distorsión bastante fuerte en Bolivia. ¿Quién es clase alta, clase media y clase baja? En este momento esto está, desde mi punto de vista, está en discusión. Entonces, me gustaría que apreciaran que hablar de clases en Bolivia no es tan fácil. Todo lo que es cultura y clases sociales en Bolivia en este momento está muy dinamizado, muy revuelto, muy confuso. Se está produciendo un cambio de clases sociales. ¿Alguno de ustedes lo ve así? ¿Alguno de ustedes puede decirme algo, un par de palabras? Bueno, sí, licenciado, es prácticamente lo que me parece interesante. Es un tema abierto. Nadie ha hablado sobre esto. No he escuchado sobre ningún autor que hable sobre este tipo de problema con las clases sociales.
pero es muy diferente la clasificación de clases sociales aquí en Bolivia como en los otros países, es diferente. Entonces creo que este fenómeno que ha ocurrido es muy interesante y sí está abierto a discusión, es un tema, creo, de conclusión propia. Entonces, eso quería presentarlo en la exposición para que también usted nos ayude con su opinión. Y hay una frase que me gusta, que está en el texto y que dice: la movilidad social en cualquier dirección, ascendente o descendente, genera estrés con sentimientos de marginalidad y alineación. Bueno, eso quería decir, licenciado. Gracias. Ya listo, gracias.